Estoy iniciando ya. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Es un placer tener a Claudia López Posadas. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería Física y también del posgrado en Ciencias Aplicadas de la maestría. Va a platicar ahora sobre orientación molecular y transiciones de fase de esa molécula de HTAP sobre cobre 110, utilizando diferentes técnicas experimentales y comparando con cálculos ab initio, tengo entendido. Ella está haciendo su doctorado en la Johannes Kepler University de Linz en Austria, con el grupo del del profesor Peter Serpen. Adelante, Claudia, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues como ya dijo el doctor Valderas, les voy a hablar un poquito hoy sobre mi trabajo de doctorado. Y pues sí, el título es la orientación molecular y las diferentes fases de transición en el DHTAP, en cobre 110. Y pues primero, como una pequeña introducción, pues básicamente lo que nosotros hacemos, tenemos como substrato al cobre 110, que es, pues se ve como la estructura aquí como se ve, es un material isotrópico. Y después tenemos la molécula que utilizamos es el DHTAP, que bueno, aquí está el nombre completo, pero yo creo que voy a sufrir mucho si se los trato de decir y van a sufrir más ustedes escuchándome. Entonces, pues es este. Y básicamente esta molécula es muy parecida, su precursor es el pentaceno, pero con la diferencia de que tiene 4 enlaces de nitrógeno y tiene otros 2 con hidrógenos. Y esto hace a la molécula un poco más estable a comparación con el pentaceno. Un poquito la motivación de estar utilizando estas moléculas orgánicas es el hecho de que, bueno, pues como saben, ahorita se está buscando mucho sustituir todos los semiconductores inorgánicos, y este tipo de moléculas tienen unas propiedades electrónicas muy buenas. Y, por ejemplo, para el caso del pentaceno, hay mucho potencial, pero la molécula no es tan estable ya al momento de quererla poner en una sola capa, que al final del día es lo que se necesita para la aplicación en dispositivos. Entonces, básicamente la idea es, pues algunos químicos sintetizan este tipo de moléculas, que es con la que yo estoy trabajando, tratando de mejorar esta estabilidad y pues tratando de hacer que sea un poco más sencillo poder tener la molécula en una capa uniforme en el crecimiento. Entonces, pues como ven, esta es una molécula larga, y la situación aquí es que cuando se está haciendo el crecimiento, la molécula se puede absorber en el sustrato de diferentes formas, dependiendo de diferentes procesos energéticos y obviamente de los diferentes parámetros del crecimiento. Y entonces la molécula, por ejemplo, se puede absorber plana en la superficie, y aun cuando está plana puede también tener diferentes ángulos en la superficie. También puede estar un poquito inclinada sobre su eje largo, o puede incluso estar parada, absorberse parada. Y obviamente, dependiendo cómo se absorbe la molécula, tiene diferentes propiedades electrónicas y reacciona muy distinto. Entonces, la idea un poquito, pues, es que surge un poco la necesidad de tratar de ver durante el proceso, durante el crecimiento de la molécula, cómo está la estructura, y poder asociar diferentes parámetros del crecimiento para controlar la forma en la que la molécula se está absorbiendo. Y bueno, para hacer esto, este es mi laboratorio. Básicamente, pues es una cámara de ultra alto vacío, y tenemos 3 técnicas de caracterización que son las más importantes. Primero es el STM, que es esta parte de aquí. Mi STM es a bajas temperaturas. Ahorita estamos usándolo con nitrógeno, entonces son temperaturas de más o menos 70 Kelvin, algo así. Después tenemos aquí en esta parte el LEED, que es Low Electron Electron Diffraction. And then también tenemos aquí el RDS, que de hecho es una de las técnicas que se utilizan mucho ahí en el ICO, y que es también lo que yo estuve usando durante mi maestría, sobre todo.
Y de hecho en mi plática de ahorita les voy a platicar un poquito más sobre esta técnica, es un poco más centrada sobre esto. Y básicamente pues mi muestra anda por aquí y tenemos un manipulador con la que pues podemos moverla en las diferentes técnicas. Entonces, básicamente la reflectancia diferencial es una técnica en la que tenemos la diferencia normalizada en la reflectancia cuando tenemos incidiendo dos haces de luz con una polarización distinta, perpendicular entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí mandamos la luz a la muestra, interactúa con la materia o es absorbida por el material y después lo que tenemos es la resultante ya con la información, como quien dice, del material. Pero ahora, si imaginamos que tenemos, por ejemplo, para un caso individual de una sola molécula, como el DHTAP, una molécula larga, en este caso, digamos que la molécula tiene su transición óptica también a lo largo del eje molecular largo, y digamos que para este caso que está alineada con el eje X, lo que vamos a tener es la luz incidente y después, obviamente, como la transición está a lo largo del eje X, la luz se va a absorber en esta dirección y entonces la componente de la reflexión, la reflectancia en el eje X se va a ver afectada por la molécula, mientras en el eje Y, pues va a ser prácticamente la misma porque no hay ninguna transición en esta dirección. Entonces, si tomamos la misma ecuación, digamos que el dato de R10, donde la molécula está sobre el eje X, va a afectar a esta parte de la ecuación. Y si ahora digamos que la molécula en lugar de estar alineada con el eje X se alinea entonces perpendicular con el eje Y, pues va a ser básicamente lo mismo, pero en este caso, ya que la transición está a lo largo del eje Y, entonces la reflectancia va a estar afectada en esta componente. Y si lo vemos ahora en la ecuación, pues básicamente va a estar del otro lado de la ecuación. Y como tenemos la misma molécula exactamente, básicamente vamos a tener la misma señal de RD, pero con una diferencia de signo. Y esto de hecho es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros sabemos cómo está orientado nuestro sistema de RD y sabemos los ejes de polarización en los que, por ejemplo, en mi caso, significa el eje X y el eje Y en las direcciones, por ejemplo, de mi sustrato. Entonces, uno puede asociar estos cambios de signo y también, por ejemplo, el cambio en la amplitud del espectro en RD con la orientación de las moléculas. Y las ópticas o la absorción de la molécula con la morfología y la estructura en cómo está creciendo la molécula en el sustrato. Y sobre todo que pues es en tiempo real, entonces se puede estar siguiendo y controlando los parámetros que hacen que la molécula se absorba de una forma o de otra. Entonces, pues sí, para los que a lo mejor no están tan familiarizados con cómo se ve un espectro de RD, aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de un crecimiento del DHTAP en el cobre a 330 Kelvin. Y pues básicamente tenemos aquí el rango espectral en el cual medimos la amplitud de la señal RD. Y básicamente aquí tenemos la evolución del espectro con la absorción de la molécula y con los diferentes grosores. Por razones de análisis, también representamos la misma información en otras dos formas, pero básicamente, por ejemplo, aquí tenemos la representación en 3D, que es exactamente el mismo espectro que ven aquí, pero esta nos ayuda mucho, por ejemplo, a ver ciertos detallitos que no se pueden ver tan fácilmente en la representación en 2D. Y también analizamos un poco este tipo de mapas, que son mapas de contornos, que también son muy interesantes porque de hecho son una cosa matemática y también nos muestran algunas características, por ejemplo en esta, si ven ahí aquí como un circulito, que exactamente se termina en donde se acaba el crecimiento para la primera capa. Entonces, pudiéndonos familiarizar con este tipo de características, podemos de hecho durante un crecimiento o algo poder saber, por ejemplo, aquí, hasta este momento mi monocapa ya está terminada y puedo detenerme o puedo cambiar este u otro parámetro.
Y también, por ejemplo, en mi trabajo lo que hacemos es hacer estos intentos con diferentes temperaturas de crecimiento en el sustrato y entonces obtenemos algo como esto, por ejemplo, para un crecimiento a bajas temperaturas. Aquí también pueden ver la evolución del espectro. Es un poquito más fácil de ver, por ejemplo, en la representación en 3D. Y lo que vemos que es muy interesante es que tenemos una dependencia en la temperatura para la forma de crecimiento de la molécula. Por ejemplo, para las dos situaciones, en las dos temperaturas, primero pueden ver aquí en el pico de 2.1, que es de hecho que proviene del cobre limpio. Cuando se empieza a crecer la molécula, solamente vemos cómo este pico empieza a descender y empieza a bajar. De hecho, para la primer molécula no podemos ver las transiciones todavía de la molécula en la primera monocapa, porque hay una interacción muy fuerte entre el sustrato y la molécula. Entonces, básicamente solo vemos cómo la característica o la transición del cobre limpio empieza a descender, que es la que en ambas situaciones se ve igual en el espectro. Pero después, para las siguientes etapas del crecimiento, podemos ver algo muy interesante. Por ejemplo, aquí si observan para el crecimiento a 330, el pico de la transición del DH-TAP empieza a subir para amplitudes positivas y por el contrario, para 240, que es a más bajas temperaturas, si se fijan se ve cómo se hunde, entonces son amplitudes negativas. Ahora, si recordamos un poquito la imagen que les enseñé anteriormente, este cambio de signo, de hecho, nos está mostrando un cambio de orientación en la molécula y básicamente por trabajos previos con una colaboración que tenemos en Francia, ellos mostraron que en la primera capa, con unas imágenes de STM, en la primera capa, las moléculas están paralelas a la dirección -110 del sustrato del cobre. Y lo que nosotros estamos viendo ahora con esta dependencia térmica es que para altas temperaturas, las moléculas, por alguna razón, en lugar de quedarse alineadas de esta forma, se voltean totalmente. Entonces aquí hay una dependencia en la temperatura y en el modo de crecimiento. Mientras tanto, para bajas temperaturas, la molécula, así como creció en la primera capa, permanece de la misma manera. Otra de la parte del análisis óptico que realizamos es que obtenemos estos que llamamos delta RDS mapas, que son básicamente, para que quede un poquito más claro, por ejemplo, aquí podemos ver un espectro de RD, como los que les enseñé anteriormente, que empieza a evolucionar con el crecimiento. Entonces, básicamente lo que hacemos es nada más restar espectros subsecuentes. Por ejemplo, en este caso, restamos uno en tiempo 1 menos el anterior y así sucesivamente. Entonces, digamos que la primera línea de este mapa, que vendría siendo esta, es básicamente solamente la diferencia del segundo espectro menos el primero. Entonces, lo que hacemos básicamente es solo como que hacer énfasis en las diferencias de los espectros, que es realmente lo que nos interesa para poder ver los cambios durante el crecimiento. Y lo que es muy interesante es que obtenemos mapas como el que pueden ver aquí. Y si observan, se puede ver a partir de este momento que hay de hecho un cambio fuerte en la señal en todo el espectro. Y, por ejemplo, como estas son las diferencias de los espectros, digamos, en esta manera tenemos una diferencia que se mantiene similar durante un buen tiempo. Y entonces nosotros llamamos que esto es un estado de crecimiento. Por ejemplo, en este caso diríamos que esta es la primera capa y después cambia abruptamente y se mantiene constante de nuevo. Entonces, esta llamamos que sería, por ejemplo, el caso de la bicapa. Y, por ejemplo, si nosotros comparamos este tipo de mapas que obtenemos con los transientes, básicamente un transiente pues es nada más la señal de la amplitud de la señal de RD. Comparada en el eje X tenemos entonces el tiempo de deposición y en todo crecimiento molecular sabemos
que definimos la primera capa en donde tenemos un cambio abrupto de pendiente. Por ejemplo, en este caso está dada en esta línea. Y en nuestros crecimientos también somos capaces de ver un segundo cambio de pendiente que entonces asociamos con la bicapa. Ahora, lo interesante aquí es que estos transientes, pues elegimos una energía, que son las energías de las transiciones de la molécula, y entonces podemos ver este tipo de transiente. Pero ahora si lo comparamos con los mapas de RDS que les estaba comentando anteriormente, podemos ver que exactamente en los mismos tiempos donde vemos los cambios de pendiente en los transientes, es exactamente donde vemos esta marca de diferencia entre los diferentes estados de crecimiento. Y esto es muy interesante y es algo muy padre porque en los mapas, de hecho, lo podemos ver durante toda la región espectral. Como ven aquí, está muy marcado entre ellas y pues básicamente están separando los diferentes modos de crecimiento de la molécula. Si ahora lo comparamos, por ejemplo, con el crecimiento a bajas temperaturas, básicamente vemos de nuevo que los tiempos son perfectamente los mismos y que también podemos ver en todo el rango de las energías estos tipos de cambios. Y otra cosa importante aquí, por ejemplo, en los transientes también pueden ver el cambio de signo del que hablábamos o esta dependencia en temperatura para la orientación de las moléculas. Por ejemplo, aquí en ambos casos, digamos, y si vemos en la misma energía, vemos a partir de la primera monocapa, que es donde decimos pasa esta dependencia de temperatura, tenemos la señal decrece y por el contrario, para las bajas temperaturas, la señal aumenta. Entonces tenemos otra vez este cambio de signo que simplemente nos está diciendo que la molécula está cambiando su orientación. Otra cosa que también calculamos con la información óptica que obtenemos de RD es algo que llamamos la función dieléctrica anisotrópica, que básicamente es simplemente la diferencia entre el cálculo de la función dieléctrica para los dos ejes de medición que estamos utilizando o las dos polarizaciones que usamos. Y este cálculo depende, por ejemplo, en este caso de una de las etapas de crecimiento específicas, uno de estos estados que les mostraba en los mapas, y también está dado para un grosor específico, un grosor nominal, digámoslo así. Y lo que obtenemos, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver dos paneles diferentes. El primer panel, entonces, para este estado de crecimiento específico, los referimos, por ejemplo, a la bicapa, en la que básicamente esta capa. Y en el segundo panel pueden ver el cálculo de esta función dieléctrica anisotrópica para el crecimiento después de que se completa la bicapa. Lo que es muy interesante también, por ejemplo, es que, por ejemplo, aquí estamos teniendo exactamente el mismo crecimiento y la misma molécula, pero simplemente por ser diferentes modos de crecimiento, ya hay algunas diferencias en la función dieléctrica. Y lo que es también interesante es que estos cálculos que provienen de la información óptica, pues nos están dando una información que es básicamente una característica fundamental del material, que es la función dieléctrica. Y aquí, por ejemplo, pueden ver, por ejemplo, para el caso de la transición cerca de 2.1, que hay un cambio en las amplitudes de estas son vibrational réplicas, y pueden ver aquí que hay un cambio en la amplitud, simplemente cambiando el modo de crecimiento. Y, por ejemplo, para el pico de 4.2 hay un pequeño corrimiento a bajas energías después de que se completa la bicapa. Ahorita no estamos muy concentrados en explicar exactamente, porque puede haber diferentes razones por las cuales están estos cambios en el orden de las moléculas y todo esto, pero lo que hay que resaltar es que pueden ver que el espectro cambia simplemente de un modo de crecimiento a otro, que de hecho está perfectamente relacionado, por ejemplo, con los cambios que vemos en nuestros mapas de delta R10 que les estaba mostrando anteriormente. Y entonces tiene sentido que vemos estos cambios ópticos también.
Ahora, si comparamos la función dieléctrica de nuevo para esta dependencia de temperatura en los crecimientos, para bajas temperaturas, pues básicamente vemos de nuevo que el cambio de signo, si comparamos con el mismo modo de crecimiento, que es el que hablábamos, que tenemos un cambio en la orientación de la molécula, dependiendo de la temperatura. Y también para este caso, dependiendo del modo de crecimiento, o sea, en qué etapa del crecimiento estamos, también podemos ver el cambio que, por ejemplo, para el crecimiento después de la bicapa, aquí hay un corrimiento, pero hacia bajas energías, en comparación con el caso del crecimiento de la bicapa. Otra de las cosas que nos dimos cuenta con estos cálculos, que es muy interesante, encontramos un paper, que es este que estoy citando aquí, en el que hicieron varios cálculos y simulaciones con el DHTAP, con esta molécula, y de hecho ellos se dieron cuenta que el DHTAP tiene sus transiciones ópticas, las dos sobre el eje largo de la molécula. Y esto es un poco sorprendente porque en realidad el DHTAP proviene del pentaceno y el pentaceno tiene sus transiciones, una sobre el eje largo y otra sobre el eje corto perpendicular. Entonces, digamos, si estuviéramos aquí viendo el pentaceno, lo que veríamos sería una transición en este signo y la otra estaría entonces perpendicular. Y obviamente si fueran a cambiar, pues también cambiarían ambas con distintos signos. Entonces, básicamente estos resultados que estamos obteniendo están también corroborando que ambas transiciones del DHTAP están sobre el mismo eje largo de la molécula. Ahora les voy a hablar un poquito también durante estos crecimientos, pues digamos que con RD pudimos ver que en efecto hay ciertos cambios durante el crecimiento y dependiendo del grosor de la deposición. Que, por ejemplo, aquí estoy mostrando de nuevo estos mapas RDS y aquí tenemos marcada cuando se termina la monocapa, cuando se termina la bicapa y básicamente lo que hicimos fue detener. Una vez que podemos identificar cuando la monocapa está terminada, detenemos la absorción y entonces medimos lead. Continuamos y detuvimos más o menos a la mitad de la bicapa y medimos lead de nuevo. Y después medimos al último, ya después que se termina la bicapa. Estos son los diferentes transientes en energías de las transiciones de la molécula y pues solamente para marcar la definición de la monocapa y después en los diferentes tiempos que medimos lead. Ahora lo interesante es, por ejemplo, aquí pueden ver un poquito después de la monocapa, que básicamente este sería el patrón para la monocapa. Vemos este tipo de puntos característicos que también están ya en algunos papers de los colaboradores en Francia. Y después, si nos vamos al siguiente lead, que es justo a la mitad del crecimiento para la segunda capa, empezamos a notar un nuevo punto justo aquí en el centro, digámoslo, aparece aquí en el centro de estos cuatro, que no estaba antes. Y si vamos todavía más adelante en el crecimiento, que es ya después de la bicapa, ya vemos como el punto que apareció en la anterior permanece, los demás, estos ya no están aquí. Y ahora tenemos un patrón que parece un poco como cuadrático, tenemos aquí estos otros puntos. Estamos trabajando todavía en el análisis de estos patrones, pero lo importante aquí de nuevo es que entonces podemos, por ejemplo, confirmar que estas diferencias que estamos viendo ópticamente con RD o estas diferencias de modos de crecimiento por el cambio en el espectro de RD, pues sí están en efecto relacionadas con estructura en el material para diferentes tiempos de crecimiento. Y finalmente, la otra técnica que usamos también es Scanning Tunneling Microscopy. Y bueno, en esta, pues, es un poquito más como una imagen de la estructura directa. Y por ejemplo, aquí nada más para enseñarles un poquito que es parte de mi trabajo, esta es una superficie de cobre oxígeno, que es otro sustrato que usamos también para crecer estas moléculas.
Básicamente, por ejemplo, en esta imagen pueden ver cada uno de estas bolitas, es básicamente uno de los átomos, y pues es se pueden ver muy bonito cómo está la muestra. También, por ejemplo, en este caso, esta es una straight face, se hacen como bandas de cobre y bandas de cobre con oxígeno, que es lo que estamos viendo aquí. Y también, por ejemplo, ayuda mucho para ver qué tan sucio o qué tan limpio está el sustrato. Y estas, aun cuando no están muy relacionadas con lo que les estoy hablando exactamente, solo les quería enseñar porque estas son imágenes mías, que son del sistema en el que estoy trabajando. Pero también, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, estas imágenes también son de la molécula de DHTAP en el cobre, y estas son de nuestra colaboración. Y lo que vemos aquí básicamente es lo que les comentaba, que para la primera capa, todas estos son crecimientos de la primera capa a diferentes temperaturas, y no importa a qué temperatura lo hagas en la primera capa, siempre están alineadas con la dirección -110. Estamos todavía trabajando para obtener las imágenes después de la monocapa, que es un poco complicado porque entonces los modos de crecimiento son un poco más complejos y se empiezan a tener islas y cosas así. Entonces es un poco más complicado de identificar, pero por ejemplo este resultado de ver que para diferentes temperaturas la primera capa es estable, es interesante también porque después, como ya vimos y les mostré, para el crecimiento después de la monocapa, tenemos esta dependencia de temperaturas, que es bastante interesante. Y como conclusión, pues sí, básicamente lo que hacemos es con RD, que es una técnica óptica, somos capaces de identificar diferentes modos de crecimiento, y más que modos de crecimiento, son diferencias durante el crecimiento, lo cual es importante porque si lo estamos viendo en tiempo real, podemos ser capaces de identificar cómo están relacionadas con la orientación en la estructura de la molécula, y entonces podemos, como quien dice, diseñar los crecimientos y cambiar el curso del crecimiento en tiempo real. Y pues todo esto es con una técnica que es óptica. Y también encontramos esta dependencia de temperatura, en la que nos dimos cuenta que para temperaturas más bajas de 260 Kelvin, hay una orientación preferencial que es en la dirección -110 en el cobre, que es paralela a como está en la monocapa, que son las imágenes que les enseñé anteriormente. Pero cuando aumentamos la temperatura de crecimiento, entonces algo cambia en el sistema, y entonces las moléculas, en lugar de permanecer en esta dirección, cambian totalmente perpendicular, y entonces ahora están paralelas a la dirección 001, que es perpendicular al crecimiento de la primera capa. También estamos un poco interesados en tratar de ver cómo la segunda capa puede influenciar también la orientación de la primera, porque obviamente también entonces hay interacción entre molécula a molécula de las diferentes capas, que es otro paso a seguir. Y pues también lo corroboramos con diferentes imágenes de lead en diferentes tiempos del proceso, que simplemente nos muestran que estos cambios que vemos en la información óptica sí son de hecho debidos a diferentes estructuras en los modos de crecimiento. Ahorita nuestra intención básicamente como puntos a seguir, o en lo que vamos a seguir trabajando, es enfocar un poquito más en la parte del STM, en tratar de obtener imágenes con los diferentes modos de crecimiento de las moléculas, y también en diferentes superficies, no solamente en cobre, pero también en cobre-oxígeno y en esta estructura de bandas de cobre-oxígeno. Y también, si el tiempo lo permite, también queremos tratar de trabajar con moléculas distintas, a lo mejor la misma idea de molécula larga, pero se pueden agregar diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, ahorita vamos a intentar con una que tiene bromo, que se supone que también puede interactuar en forma interesante entre moléculas, y que sobre todo, por ejemplo, se puede perder hasta cierto punto átomo extra de bromo y tratar de hacer nanotubos o todo este tipo de cosas. Y pues básicamente eso es todo. Pues aquí están agradecimientos para
la primera parte es esta colaboración con Francia y pues para mi equipo en Linz. Y pues también gracias a todos por su atención y no sé si haya alguna pregunta. Bien, tenemos tiempo para varias preguntas. ¿Quién quiere empezar? Sí, Lorena. Hola Claudia, ¿qué tal? Hola. Oye, interesante, felicidades por tu trabajo. Gracias. Tengo una duda, ¿qué sensor están usando ahí en el sistema de RD? Pues de hecho, básicamente es un sistema muy similar a los que utilizamos ahí en el ICO. Es el mismo principio con el PEM y obviamente, bueno, la diferencia es que en este caso es solamente espectroscopía de espectral, porque, bueno, por ejemplo, ya ves que con lo que trabajábamos nosotros también podíamos hacerlo espacialmente porque teníamos el CCD, Ajá, pero nosotros lo hacemos nada más es un canal único, ok. y pero es un sistema muy similar. Y una última, hablaste mucho de monocapa y bicapa, que Ujú. son las que influyen más en el crecimiento. ¿Después de la bicapa ya se comporta más estable el sistema o qué es lo que pasa? No, de hecho es un poquito al revés, porque lo Ok, que pasa es, para el crecimiento de la monocapa, digámoslo así, puede ser un poco más ordenado. Obviamente depende mucho de cada molécula y de los parámetros del crecimiento y de la estabilidad del sistema en sí, pero generalmente lo que pasa es que cuando vas acumulando capas, debido por ejemplo, diferentes problemas o diferentes, ah, sí, problemas de orden en las capas anteriores, todos ese tipo de cosas las vas tomando a las siguientes, y conforme más vas aumentando en el número de capas, también tienes después problemas de que empieza a crecer más en forma de isla, entonces tienes monocapa ya. en unas partes nada más y en otras partes no. Entonces empieza a ser más desorganizado, digámoslo así. De hecho, esa es la razón por la cual no hay tantas imágenes de STM para las capas más después de la monocapa, porque el orden empieza a cambiar y las interacciones se vuelven más complicadas, porque ya no solo tienes tu sustrato y molécula a molécula, digámoslo, en el plano de la monocapa, pero ya también tienes interacciones con las capas de arriba. Entonces todo eso vuelve Ok, las cosas un poquito más complicadas. excelente. Gracias. De nada, a ¿Alguien, ti. ¿alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Claudia, ¿ustedes utilizan Lock-in o en qué está basado tu instrumento? Sí, se refiere al RDS, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Sí, sí, sí. De hecho, es un sistema muy similar al que tenemos ahí, al que teníamos ahí en el ICO. Ok. Básicamente es ujú. ¿Puedes irte a la número 8, por favor? Ahí Sí. está la 7, la siguiente. Tienes ahí los cambios rojos de la función de eléctrica, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Ujú. Se ven bien. Una pregunta, ya ves que me imagino que la manera de que se crece la molécula sobre el cobre ya ves que pues es un mar de electrones, uno puede decir, Ujú. tienes un número infinito de electrones. Y esos electrones se puede decir que son los responsables de la organización que tienes al inicio. Entonces, Ujú. los primeros principios que está la gente haciendo con ustedes están basados en esa interacción electrónica o meramente se puede, porque veo que tienes una respuesta en 4.3, que tienes un corrimiento hacia abajo. ¿Eso no será Ujú. nada más un reflejo de que se está depositando una capa dieléctrica sobre el sustrato y simplemente nada más te cambia el índice de refracción real? O Ujú. bien tiene que ver con esa interacción electrónica complicada de la interfaz. Pues de hecho,
El punto también, por ejemplo, en el cálculo de esta función dieléctrica es que, por ejemplo, si ve aquí en la ecuación, lo que se trata de hacer de alguna manera es como que subtraer el efecto del sustrato. Entonces, en teoría, tratamos de quitar esa interacción por ejemplo, también otra cosa importante es que estas funciones dieléctricas son para después de la monocapa. Por ejemplo, aquí en esta parte es la bicapa y esta es para el crecimiento después de la bicapa, porque como usted dice, es muy, por ejemplo, si vemos la función dieléctrica en la monocapa, en realidad no vemos nada por la interacción tan fuerte que hay entre el cobre y la molécula. De hecho, por ejemplo, a 200 grados Kelvin, se puede ver claramente que en la bicapa tienes un hombrito, o sea, ponte en la línea roja y tienes un hombrito al lado, a tu lado izquierdo, ¿verdad? Tienes un hombrito a tu lado izquierdo, que es el que se desarrolla y que aparece cuando tienes más de una bicapa, ¿verdad? Sí, sí. Y ¿por qué pasa eso? La aparición del hombrito después Sí, del porque crecimiento de ese, una ese capa. hombrito se ve marcado cuando abajo en la mayor que bicapa, sí, ese hombrito. Se refiere en la parte imaginaria, ¿verdad? La parte imaginaria, sí. Sí, Ve sí, la parte sí. imaginaria, el Ujú. máximo, en la parte imaginaria del hombrito, o sea, vete a mayor ahí, vete Ujú. al máximo, Aquí. no, al máximo, sí. Ahora, sin moverte horizontalmente, vete para arriba verticalmente. Ajá. En esta parte. ¿Es ese, no? ¿Ese es o Ujú. no? Ah, es una buena pregunta, porque de hecho también estábamos tratando sí, tratar de pensar un poquito en las razones por las cuales se estaría pasando esto, porque pueden ser muchas cosas, ¿no? También puede ser, ah, hay una forma del crecimiento que no hablé ahorita sobre eso, pero las moléculas a veces, aún entre sí mismas, tienen un superorden, digámoslo así. Por ejemplo, las moléculas son moléculas largas y hay algunas mediciones que mostraron en el STM que las moléculas a veces están, por ejemplo, digamos, una un poquito inclinada así y luego la siguiente está así y después la siguiente está algo intermedio, entonces, pero hacen un periodo y después eso se repite y después eso se repite. Y pensamos que, por ejemplo, ciertos detallitos energéticos o ciertos corrimientos o que el pico sea un poco ancho, puede ser debido a eso, que entonces las moléculas están un poquito orientadas con estos superperiodos en formas diferentes y que bueno, obviamente con el crecimiento de mayor a una capa, también hay más posibilidad de que no estén tan ordenadas y que pues eso obviamente también hace que haya otras interacciones eh, que hagan los picos un poquito más anchos o por ejemplo este tipo de hombritos. De hecho, no lo he comparado como tal, pero yo creo que sería bueno ponerlo, porque no sé si es exactamente la misma energía. Parece Parece ser. que sí es la misma Sí, energía. parece. Sí, Ujú. entonces no necesariamente. Lo que pasa es que haz de cuenta, cuando Por, uno tiene un sustrato, digamos, metálico ujú. infinito o semi-infinito, y luego le pones un dieléctrico, porque las moléculas son orgánicas, ¿no? Sí. O son conductoras o son dieléctricas. Pues esa es también la cosa que, por ejemplo, con estas moléculas es, digamos que básicamente nuestro trabajo es eso, ¿no? Tratar de ver exactamente cómo se comportan, porque están diseñadas, por ejemplo, para hacer, o sea, conducir, pero ya de eso al trabajo experimental, de ver cómo reaccionan y cómo se comportan en los diferentes también modos de crecimiento. Claro. Ok, bueno, otra cosa, vete a la 9, por favor. Ujú. Tus espectros de LID, de difracción. Veo que están un poco, o es mi vista, no sé, están un poco anchos, como Ujú. borrosos, blurry. Ujú. ¿Eso es normal o es que están, si ya no los ve uno en detalle, ve estructura, ve ordenamiento? Mm, sí, esa es la cosa también. La cosa es que, por ejemplo, para
para ver las estructuras de las moléculas también es un poco complicado. De hecho, se ven, aquí creo que me faltó ponerle, pero la energía en la que se pueden ver son energías muy 50. chiquitas, porque si no, también luego las energías grandes se Sí, evaporan las la, moléculas o cosas así. la disociación. Entonces, ajá, y también a veces, porque el orden no es súper perfecto como en otras circunstancias, por ejemplo, si fuéramos a ver el cobre Sí. nada más, se ven los puntos perfectos, pero obviamente era lo que comentábamos, ¿no? Que cuando uno hace este trabajo, uno dice monocapa, bicapa, pero en realidad muchas veces tienes islas grandes o cosas así, que obviamente hacen que los puntos no se vean tan finos, pero sí es normal. Por ejemplo, esta imagen es mía y de los papers que han publicado los de Francia, son imágenes muy parecidas. Entonces, es un poco complicado obtenerlas mejor, pero sí tienen, o sea, tiene sentido Sí, que sí, se ya, vean ahí se ve así. una transición de fase Ujú, claramente, porque la verde tiene más estructura que las otras dos estrellas, ujú. ¿no? Sí, claro. Ok, bueno, bueno, por mi parte es todo y muchas gracias. Gracias, Felicidades. gracias a usted. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Yo una pregunta, y exactamente en Sí, esa misma imagen. Ujú. Pensando en los leads que se ven ahí, ¿han propuesto algún modelo atómico de cómo está la geometría de la molécula que se está sintetizando? Es decir, ¿cuál es el modelo molecular de cada una de las fases? Ese es exactamente estamos también en eso todavía. Eh, Básicamente, esta, por ejemplo, la de la primera capa es la que está un poquito más estudiada, que por ejemplo, aquí ya vieron que la forma en la que se organiza es, si no mal recuerdo, bueno, tiene cierta celda unitaria. Y lo que queríamos ver era, por ejemplo, si estos tipos de cambios también son en cómo se comprime o se expande un poco la capa. Y sí, estamos trabajando todavía un poquito en el análisis de eso, pero es un poquito complicado por el mismo hecho de que como no tenemos tanto rango de energías para ver cómo evoluciona en energía el patrón, pero sí estamos en eso, en tratar de identificarlo un poco. ¿Qué herramienta usan para hacer ese análisis? Para hacer este análisis estábamos usando matemática, un programa en matemática. Pero, ¿qué teoría? ¿Qué teoría? Ok, ¿cómo que qué teoría? Sí, como por ejemplo, no sé, primeros principios, no sé, ¿cuál sería? Meramente difracción, conceptos Sí, de... de hecho ahorita la forma en la que lo hemos hecho, porque la verdad es que es un poquito, lo hicimos un poco elemental, es meramente difracción. O sea, básicamente lo que estábamos tratando de identificar era, por ejemplo, pro- aquí sabemos dónde está, sabemos estos primeros puntos que aparecen con respecto del cobre, que es lo que sabemos más o menos las distancias a las que está, y le y producen la difracción a ver si concuerda. ujú, Luego lo es lo que modifican y le estamos haciendo. ponen algo y Sí, verifican ok, ya, de acuerdo, exacto. gracias. Y era tratar de ver más o menos es un poco complicado porque no podemos ver el punto del cobre al mismo tiempo para decir exactamente en dónde está, pero Entiendo. sí identificamos con imágenes que tengo a más altas energías, no se ve igual de bien, pero es más o menos posible todavía ver en qué fracción de las distancias del cobre están para tratar de identificar. De acuerdo, gracias. ok. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No. Bueno, muchísimas gracias, No, a Claudia. ustedes, gracias por la invitación. Bye. Gracias, Jorge. Sí, está bien. Dejaré de grabar entonces, bueno, Sí. Ujú. en un momento más terminaré la reunión.